Sí, bueno, muchachos, ¿me escuchan? No sé si se escucha ahí. Sí, profe. Sí. Eh, gracias, Yulisa. Buenas tardes para todos. Nilton, buenas tardes. Adriano, Yulisa, Nilton. Eh, bueno, creo que son todos los que van a asistir, porque fueron los que me respondieron que iban, que podían entrar hoy. Bien, muchachos, la idea era hoy adelantar un poco en cuanto a la temática que venimos trabajando en, en la clase. Vamos a ver tips de microfonía para alambrar. Eh, vamos a tocar este tema. Vamos a hablar un poquito también de eh, librerías, que no la tengo activa. Y bueno, el seteo de micrófonos. eh, Cómo setear micrófonos. Vamos a ver el video explicativo de cómo setear un micrófono eh, a la hora de utilizarlo, saber utilizarlo. Entonces, dependiendo del sistema de microfonía que usted maneje, lógicamente es necesario realizar un seteo de micrófono, no por el hecho de que usted lo tenga configurado o a estándar, como viene a estándar, y siempre trabajarlo en esa frecuencia. Recuerde que en muchos lugares se trabaja posiblemente se trabaje con la misma frecuencia que usted está trabajando y vaya a tener problemas de interferencia. Entonces vamos a hablar un poquito primero de estos dos temas, tip de microfonía, de colocación de microfonía, y vamos a ver el seteo de micrófonos. Bien, eh, dentro del proceso, bueno, y vamos a hablar también del trabajo final, muchachos, cómo van. Ya ese tema sí vamos a tocarlo también para dejarlo claro antes de que culminemos la clase. Si tienen alguna duda, alguna pregunta en el proceso que ustedes están realizando, me aborden con preguntas. Si necesitan alguna orientación de cómo realizar alguna captura, lo que necesiten, entonces, pues bueno, la idea es esa. Bien, para la colocación de los micrófonos lavalier exclusivamente, hice esta clase con el fin de aprender un poquito más sobre eh, la utilización de este tipo de micrófonos, que lógicamente dependiendo cómo usted lo coloque, eh, la direccionalidad que le dé a él va lógicamente a tener ya sea una buena, regular, mala o una excelente captura. Entonces, enfatizarse dependiendo al grado de calidad que quieres manejar en el contexto de la captura. Es importante tener eh, claro que en los momentos en que tú vas a utilizar estos micrófonos, hay un estándar de utilización para ello. Entonces, es importante que se conozca y es importante de que usted también en cierto momento sepa que para qué sirven este tipo de micrófonos. Entonces, esta microfonía en este tipo de captura es interesante porque este tipo de micrófono es un micrófono que, a pesar de que es pequeño, es muy convencional y sirve para muchísimas cosas, muchísimas. Entonces, la colocación del mismo también es importante. No sé si ustedes han notado en muchas entrevistas, cada vez que le colocan el micrófono a
el invitado, muchas veces ha pasado, el invitado tiende a veces a tocarse el micrófono dependiendo el tipo de entrevista que estén realizándole. eh, y pasa mucho que a veces tiende a golpear el micrófono o a rozarlo con el brazo, con la mano. Entonces, todo este tipo de acciones que conllevan a que lógicamente el sonido capturado no sea un 100% en la captura, y es posible que el audio tengas un inconveniente a la hora de editar ese audio, porque yo sí les digo que un roce de camisa en un diálogo, y dependiendo lo importante del diálogo que manejes, es muy difícil tratar de editar. Eso es muy complicado, en verdad. Un roce de una camisa, un roce de un brazo, un golpe de una mano, eh, es imposible que usted pueda en postproducción hacer un milagro allí. Imposible, no se puede. Toca pasarlo así. Miren, había un programa donde eh, pasaban este tipo de situaciones. No sé si ustedes alcanzaron a verse este programa que se llamaba Laura en América, que era un sketch, un panel donde Laura entrevistaba a uno que engañó a la mujer y el otro. Ahí se veía ese juego de golpes que eran los micrófonos eran los que más sufrían en ese tipo de talk shows, y era muy difícil, a pesar de que eran grabados. Fíjense ustedes que nunca, esos programas nunca les editaron los golpes de los micrófonos, porque inclusive jugaban con eso, y se veía más creíble la actuación, porque ella prácticamente contrataba actores, por decirlo así, de una manera eh, un poquito, Profe, dígame. disculpe, lo hacían como ver más espontáneo, más Sí, natural. sí, como que en realidad estaba sucediendo, y todo era parte de un montaje. Y muchos programas también son partes del montaje, pero yo lo que me refiero es a ese golpeteo que se presentaba con los micrófonos que estaban colocados a los panelistas, que no los eliminaban, no se eliminaban, nunca los han eliminado y no los van a eliminar, porque eso hace parte del proceso para que se vea más realista. No debería hacerse, porque en realidad el único que sufre allí es el micrófono, ¿verdad? El micrófono con una diadema súper sensible es más propenso a dañarse, a desprenderse. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con este tipo de micrófonos. Pero hay unas estrategias que se utilizan para colocar los micrófonos. Yo he sido partícipe de que a mí me gusta que el micrófono, este tipo de micrófonos no se vean. Siento que es como más profesional mostrar el no mostrar el micrófono y mostrar un presentador limpio, ¿verdad? Ya ahora, pues, mucha gente no les importa, inclusive con el micrófono pequeño en mano, hacen el movimiento de yo pregunto y tú respondes. Pero eso varía muchísimo. Eso es totalmente variante. Y como les digo, soy de los que me juego más por esconder el micrófono y que quede la persona como que, epa, ¿de dónde sale esa voz, esa entrevista? O no se ve el micrófono, loco, estarán grabando con algún boom, con algún, no. Y hay técnicas que se pueden utilizar para manejar este tipo de situaciones. Por ejemplo, en una actuación profesional de cualquier telenovela, a pesar de que se tienen micrófonos boom, se soportan con estos micrófonos pequeños para los diálogos, que es lo más importante en capturar
a la hora de grabar una escena. Entonces, teniendo en cuenta esto, muchachos, es importante que manejemos, eh, eh, ya que sabemos que el sonido va a variar muchísimo. Por ejemplo, la postura de este tipo de micrófono a pecho hay que saberlo colocar. No es colocarlo en el pecho por colocarlo. Miren, una persona que tenga un tono fuerte, tono, timbre y un volumen de voz muy alto, usted sabe que esa persona no puede colocarle el micrófono tan cercano. O sea, usted como sonidista, como asistente sonidista, como microfonista, usted tiene que saber ubicar el micrófono y saber qué tipo de persona. Por eso es que es importante escuchar antes de una entrevista cómo habla la persona, cómo usted escucha ese tono, ese timbre y ese volumen de voz, porque es importante. Es importante a la hora que usted vaya a colocar el micrófono no va a ir posiblemente a la misma medida de una persona que habla un poco más bajo, que el volumen lo tiene mucho más bajo. Es muy posible que le toque subir un poco más el micrófono. Y también hay aspectos muy relativos como son el vestuario de la persona, el vestuario del entrevistado, el vestuario de la actriz o del actor. La camisa influye, el color, todo. Sobre todo el modelo de la vestimenta, el tipo de vestimenta que se está utilizando. Y sí es complicado porque una persona, y supongamos un ejemplo claro, que tiene una mujer que tiene un vestido de tiritas o que tiene un escote, alambrar ese tipo de personajes con ese tipo de atuendos es muy difícil. Porque está bien que sí sabes que el micrófono va a capturarle la voz, pero no plena como tú quisieras que fuese capturada, ¿verdad? Lo más limpia posible, lo más pura posible. Entonces es posible que dentro de ese vestido o ese escote hayan roces, ¿verdad? De la piel con posiblemente con la misma tela. Y ahí es donde juegan muchísimos factores que hay que tener en cuenta. No solamente es saber colocar un caimán a través de un caimán, o sea, esto que está aquí, un caimancito, que es el que muerde la tela, ¿verdad? Ese caimancito no siempre lo vamos a tener a disposición para colocárselo a una persona. No, no siempre. Porque como les estoy diciendo, es posible que se venga una mujer con un vestido de tiritas, ¿verdad? O un escote, y entonces, ¿cómo hacemos ahí? Miércoles, ¿y ahora cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a alambrar? Entonces, el tener en cuenta también la vestimenta del actor, de la actriz, del entrevistado es muy importante. Por eso cuando usted esté debe estar al pendiente y sobre todo muy pendiente quién es el personaje al que voy a alambrar. Ojo, muchas veces me pasó a mí, sobre todo con mujeres, eh, las mujeres, dependiendo, si ya es una persona que ya está recorrida en el ámbito de la televisión y todo lo que es entrevistas, eh, esa persona no va a tener en cuenta que usted la está alambrando, ¿verdad? Siempre se pide un permiso previo a la persona para poder manipular por dónde va a pasar el alambre. Si usted tiene una persona, una mujer sobre todo, que va a alambrarla y le toca alambrarla en el escote, lo más probable es que usted le pida a la persona que se amarre o que se coloque
el caimán ella misma y por la parte de adentro del vestido, o sea, dentro del vestido hace un seguimiento, inclusive hasta llegar por la espalda. Usted le dice a ella que le ayude. Cuando va por debajo de la axila ya usted puede ir manipulando y maniobrando ese cable para poder lógicamente esconderlo y entre mejor escondido esté el cable, mucho mejor, que no se vea el cable. Porque si se ve, sobre todo se ve muy feo un cable guindando, un cable colgando. Lo he visto en muchas entrevistas. No sé qué ha pasado. Una vez unos estudiantes me hicieron una entrevista con el cable por fuera, horrible que se veía la persona que estaba siendo entrevistada. Eh, y es un poquito como de estética tanto visual como auditiva, porque es que también van a verlo usted como esa persona hombre, si yo no tengo por lo menos una estética visual, eh, pues bueno, la estética auditiva también va acompañada. Entonces daño esa estética visual y se puede escuchar bien, pero se ve feo y me voy a sentir incómodo como televidente. Entonces es mejor, hombre, tómese 2 minutitos, dígale a la persona, al caballero, vea, por aquí, por debajito de la camiseta, por favor, y me lo saca por acá arribita del cuello y ahí yo le mido el nivel. O si es una persona que grita mucho, que el volumen de su voz es muy alta, entonces hago una técnica que es, por lo general que utilizo yo, que es una técnica tipo triángulo con cinta. Esa técnica está ahí dentro del proceso, perdón. Eh, y la idea es que todos aprendamos a utilizar estas técnicas porque en cierto momento nos va a servir. Bien, tenemos una técnica eh, llamada forehead, o sea, frente sobre la cabeza. Esta técnica, algunos la utilizan eh, en, en grabaciones cuando tienen a un personaje enfrente. Esa captura de voz del personaje que tienes enfrente o sobre eh, a nivel de vista, eh, se puede utilizar. Ahora, ¿cómo se utiliza? Lógicamente, una persona que tenga una cabellera abundante y cierto tipo de cabello. No toda persona que tenga cabello puede utilizar el micrófono allí colocado en esta parte, casi que en la frente. Entonces, eh, es similar aquí se dice que es la ubicación de la frente es similar a un micrófono de referencia, lo que significa que el carácter sonoro de la voz es casi idéntico a la voz que normalmente escuchamos. O sea, la captura de esa voz que vamos a tener enfrente, lógicamente va a ser una muy buena captura y por ende se va a ir, vas a tener muy buenos resultados a la hora de utilizar la técnica. Esta es una técnica que se utiliza mucho en cine. En cine se utiliza muchísimo esta técnica y la utilizan eh, los sonidistas para reforzar aquellos audios que a través del boom no pueden ser capturados. Es posible que te genere en una habitación, te genere eh, algún efecto sonoro con el boom, tengas algún problema y con esto puedes eliminar ciertos eh, efectos naturales creados por el ambiente, por espaciales, y te sirve.
te sirve muchísimo. En cine lo utilizan mucho cuando es una conversación como de tú a tú, face to face, y da muy buenos resultados esta técnica. Bien, la técnica del oído, bueno, parecida a eh, la de la frente, es más conocido, pero no es recomendable porque por la colocación sobre la oreja, lógicamente, eh, tendría que ser, muchachos, miren, es que para cada ubicación hay una utilización. Si yo utilizo un micrófono cerca al oído, es posible que quiera capturar una escena donde alguien está haciendo un susurro, pongámoslo así, ¿verdad? Porque ¿de qué vale tener un micrófono en un oído cuando en realidad no te va a capturar lo que tú quieres? Esto es para algo más puntual. Esto es para algo más puntual, como te digo, una escena donde alguien está haciendo un susurro en el oído a otra persona. Para eso sí serviría este tipo de técnica. Entonces, eh, como les digo, estas técnicas son utilizadas más que todo en cine y, y tienen buenos resultados con muy buenos impactos sonoros. Pero lógicamente, si nosotros como sonidistas en algún momento de alguna producción se nos llegase a presentar la oportunidad de eh, recrear este tipo de tips para capturar mucho mejor ese audio, sería genial. Genial, muchachos, que ustedes puedan aplicar este tipo de técnicas y que se acuerden y digan, hombre, sí, esta técnica yo puedo utilizarla en esta producción, la del oído. Tú quieres hacer una captura de un susurro de una persona con otra, esta es la mejor técnica. Colocas muy bien, ¿verdad? El micrófono donde no se vea en plano. Puedes pedir o solicitar la planimetría al director y el director debe estar en completo atonación para mostrarte cómo va el tiro de la cámara para que tú puedas jugar con esa técnica y poder sacar un resultado óptimo, ¿verdad? Entonces, tenemos oído, tenemos mejilla. Esta es mucho más utilizada a través de una diadema. Sí, se utiliza mucho también en televisión. Recuerden que en televisión es donde más se conocen este tipo de diademas que van a mejilla, ¿verdad? Los programas donde más se conocen este tipo de técnica de utilización son los mismos talk shows, le, los reality. Los reality tienen muchísimos micrófonos eh, de mejilla. Ahora, como te digo, esta es una técnica que también puedes aplicarla. Si tú estás hablando de un lado, supongamos que la cámara está del lado inverso, tú puedes colocar el micrófono allí, lo pegas con una cinta especial, ya sea esta cinta de piel, ¿verdad? Color piel, una cinta especial que se utiliza, y no hay ningún inconveniente porque el plano lo va a dar desde el otro perfil, no del perfil donde está colocado el micrófono, sino del perfil contrario. Sirve muchísimo y captura captura muy bien la fuente de sonido. Tenemos pecho y cuello. Miren, cuello y pecho, que es el tradicional. El del cuello yo lo puedo utilizar también. Todo este tipo de técnicas, lo que es de cuello, pecho, manos, eh, puedo utilizar la técnica triangular con cinta, doble cinta o cinta doble faz, donde yo hago un triángulo
¿verdad? De un lado, hago el otro triángulo de otro lado, trato de juntarlos, las dos pegas, y esas dos pegas me van a servir a mí para pegar ya sea en la piel de la persona en su defecto entre la piel y camisa, suéter o tela, entre piel y tela. Entonces ahí hay una barrera. Y esa barrera lo que me evita a mí es que haya algún tipo de roce. No va a haber ningún roce. Y lo invito para que haga el ejercicio y verá que no hay ningún tipo de roce. No se roza sobre todo con la ropa que se lleva puesta. Entonces, eh, este tipo de técnicas, muchachos, las utilizamos comúnmente en las producciones. Eh, es posible que también una persona que tenga un vestido y usted en la parte de atrás, porque no quiere que se le salga ese bulto que muchas veces se ve también un poquito desagradable ver hay un bulto en la parte de atrás de un vestido de una mujer. Usted puede tirar el cable hasta la pierna y puede hacer un amarre, ¿verdad? Antes de que termine el vestido, usted le pide el favor a la señorita que se suba el vestido y usted hace un amarre con cinta, ¿verdad? Lógicamente teniendo en cuenta que la persona no se vaya a mover muchísimo, no vaya a estar moviéndose ni nada, no, ni movimientos bruscos, ni vaya a correr tampoco, porque ya ahí sí amerita otro tipo de elemento para poder asegurar la base del micrófono. Pero por lo general siempre se trabaja así. Se trabaja así y esto es de exploración. Yo considero que esto también es de exploración, de mirar dónde puedo ubicar mejor el micrófono para tener una muy buena captura. Eh, y siempre teniendo planes, plan A, plan B y plan C. Siempre tengan 3 planes a la mano a la hora de realizar este tipo de capturas con los micrófonos, sobre todo porque el micrófono te ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo a tener un buen audio a la hora de realizar estas producciones. Preguntas, muchachos. Yo aquí les dejo el video para que lo observen. Si quieren observarlo, aquí hay unas técnicas también diferentes donde pueden ustedes eh, utilizarlas en cualquier momento y aprenderlas. Sobre todo porque en cualquier momento las pueden utilizar. ¿Preguntas hasta allí, chicos? Profe, no, ninguna. Pues la técnica que usted explicó de la mejilla y Sí, quedaba acá la boca el micrófono, esa ya la había visto, profe. sí, La había visto y se ve muy profesional. Incluso parece que fuera como, con el micrófono parece como si fuera como un cristalito, algo así, full delgadito, profe. sí. Fíjate que existen otro tipo de micrófonos de este tipo. Por ejemplo, no sé si ustedes se han visto lo que es el desafío. Yo miro más que todo, no el Sí, programa, profe. yo miro más que todo no el programa, sino los elementos técnicos que ellos utilizan allí. El dron, las cámaras, la grúa, los audios, cómo los manejan boom y en cada participante manejan un micrófono. Ese micrófono, y ustedes dirán, pero ¿cuál es? Sí, hay un micrófono que tiene como especie de un collar donde viene como especie de una nuez allí. Y usted pareciera que fuera un collar de esos eh, que uno que realizan y no, es el micrófono. Es el micrófono con una con la capacidad de soportar golpes, agua, ruidos extremos, golpes extremos. Ya se pueden imaginar ustedes que esos micrófonos son costosísimos, no son cualquier micrófono, no son cualquier lagaña de mico por ahí, como dicen los pelados. Ese micrófono vale. Imagínate un micrófono que tiene la capacidad de capturar
es multipropósito, un micrófono multipropósito. Y imagínense, es todavía mucho más eh, valioso tener este tipo de microfonería para trabajarla, sobre todo con un programa como estos de competencia. Entonces tú ves y tú dices, wow, estos micrófonos son bárbaros, 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 bárbaros. Pero sí, sí es lo que nosotros queremos profesionalmente mostrar. Debemos hacernos algunos muy buenos equipos para Profe, tener buenos disculpe. resultados. Al Dígame. comienzo del programa, yo pues decía, pero bueno, ¿y eso qué es lo que ellos tienen acá? Ajá. Como un collar. Y luego, ajá, es correcto, profe. Y luego yo creo que en algún capítulo donde estaban hablando y pues ellos como que tapaban el micrófono y les dieron como, les llamaron la atención, o sea, cogían el collar y lo empuñaban como que para que no escucharan y Ajá. les llamaron la atención y yo dije, no, seguro, tiene que ser el micrófono. Claro. Ahí va el micrófono por dentro. Lógicamente es un micrófono diferente, no es como el convencional que nosotros utilizamos, pero sí es un micrófono multipropósito para este tipo de competencias, muchachos, porque eso lleva agua, eso lleva barro, lleva tierra, golpes, de todo, sangre, ahí va de todo, ahí va de todo, y eso es, lógicamente, para eso se crean este tipo de micrófonos totalmente resistentes a cualquier situación extrema. Lo mismo las cámaras, recuerden que las GoPro cuando salieron precisamente para eso, para manejar eh, lo extremo, sin que se pierda la grabación, porque tú coges una cámara GoPro y le das cazumba o se te cae o se te golpea o te revientas tú con toy moto o con toy patineta y ahí está la cámara grabando todavía, para en la raya, ¿ya? Y eso es lo que hace también este tipo de micrófonos a la hora de la utilización. Bien, hasta allí todo claro, muchachos. Perfecto. Aquí les dejo la clase abierta para que cuando tengan la oportunidad, entonces pues puedan verla bien. Vamos a ver ahora la parte del seteo, la parte del seteo en la microfonería. Espérense, yo les voy a dejar aquí, desde aquí, el video, porque es un video explicativo. Tomé este video como Lo primero referencia que vamos a tener siempre es una base receptora, que son porque estas nos dos, explica ¿sí? bien. Se Y los escucha allí. micrófonos, que son los transmisores, que son estos dos. Y esto lo que vamos a hacer ahora, normalmente se debería hacer en cada lugar que uno va, especialmente si viaja mucho, Bien. pero si uno graba siempre en el mismo lugar, no es tan necesario. Escuchen, Bueno, escuchen algo, miren. Él nos habla a nosotros y arranca de que va a hacernos una explicación de estos micrófonos. lo primero que vamos a tener siempre es una base receptora, que Explica que hay una base receptora y una base son de... estas dos, ¿sí? Ajá. Y los micrófonos, que son los transmisores, que son estos dos. Doble. Y esto lo que vamos a hacer ahora, normalmente se debería hacer en cada lugar que uno va, especialmente si viaja mucho. Ahí está. Él da un primer tip donde dice que si tú viajas mucho, así sea aquí en Barranquilla, que te vas a mover para Soledad, o te vas a mover para Malambo, o te vas a mover para Galapa, o te vas a mover para donde tú quieras, debes setear según lo estipulado. O sea, yo no puedo llevar el mismo seteo o la misma frecuencia a Malambo. Ojo con eso, ¿ok? Porque allá me puedo encontrar con serios problemas de frecuencia. Bien, sigamos. Pero si uno graba siempre en el mismo lugar, no es tan necesario. Bueno, prendemos la base receptora, entramos al setup, ¿sí? Vamos a buscar Easy Setup. Entramos con el botón Setup, buscamos Scan New List, le damos. Y lo que va a hacer acá es escanear todas las frecuencias que se pueden usar en este lugar. Ok, ojo lo que dijo ahí. Importante.
se hace un scan, ¿verdad? Y él te da todas las frecuencias libres que se encuentran en ese lugar, ¿vale? Va a tardar un ratito, así que lo vamos a pasar en cámara rápida, aunque lo grabamos entero. Bien. Bueno, ahí terminó el escaneo. Acá tenemos los bancos de memoria, ¿sí? Donde abajo te ponen la cantidad de canales libres que hay para usar. Usamos, no sé, el banco 4, le damos setup, ¿sí? Y los canales, como dijimos, deberían ser 12, 8, 9, 10, 11, 12, perfecto. Ahí. Elijamos, digamos, el 4, 4, 4. Le damos setup, ¿sí? Listo. Bueno, perfecto. Ahora, ¿cómo lo conectamos con nuestro micrófono? Vamos a setup de vuelta. Buscamos sincronización. Ahí. Acá está, ¿sí? Le damos set y acercamos los dos cuadraditos, este cuadradito, ¿sí? De la base receptora y la transmisora, hasta que nos ponga un tilde. A ver si lo podemos hacer bien, sin mover nada raro. Ahí está, apareció el tilde. Ahí está. Significa que los dos micrófonos quedaron sincronizados. Ahí. Sí se dan cuenta que es sencillo. Te acerca la base y automáticamente él va Ya a anda en la misma frecuencia y no deberíamos tener ningún problema. Exactamente. Bueno, para los micrófonos de mano, el sistema de sincronización es igual. Lo único que hay que tener en cuenta es dónde está la base del infrarrojo, que es este cuadradito que está acá. Cuando los ponemos en sincro, ponemos el cuadradito de la base receptora, ¿sí? Con el micrófono y va a funcionar exactamente igual. Bueno, Miren, una vez muchachos, que tenemos el micrófono sincronizado, lo que tenemos que configurar son los decibeles del micrófono. bien, antes que él continúe, hay algo que de pronto él pasó por alto y es el estado de la batería. Ojo, para sincronizar, lo más recomendable es que la batería esté a full. De pronto, no sé si él más adelante lo dice, pero no es recomendable hacer un sincronismo o un seteo, ¿verdad? Con un nivel de batería de 2, porque ya ahí sí, lógicamente, vas a tener inconvenientes para que los dos, eh, las dos bases se sincronicen. Eso hay que tenerlo muy en cuenta y es importante. Como podemos ver, el micrófono ahora está picando mucho, ¿sí? Deberíamos lograr que pique bastante, pero que no llegue hasta arriba. Y para evitar los ruidos, siempre es importante, o si queremos evitar ruidos, no siempre las situaciones de grabaciones son óptimas, lo más conveniente es bajar el volumen de entrada y lograr que la persona que está hablando hable lo más alto posible. Eso va a combatir todos los ruidos ambientes que están molestando nuestra grabación. Bueno, vemos que pica mucho. Ahí le voy a, así se ve en la pantalla. Vemos que pica mucho. Vamos al setup, buscamos sensibilidad, ¿sí? Y la bajamos un poquito. Acuérdense que está en negativo, así que cuando más cercano a 0 es más fuerte. Está en 24, vamos a probar en 30. Y ahora vemos que no llega a picar arriba de todo. Está perfecto. Ahora lo que tenemos que ver es cómo, si bien ya tenemos configurado nuestro micrófono, tenemos que ver nuestra base receptora cómo está recibiendo. Acá tenemos la base receptora, ¿sí? Que como podemos ver pica un poco bajo y lo que nos conviene es aprovechar lo máximo posible digamos, el hardware de nuestros micrófonos, que por algo no salieron tan caros. Entramos a la salida, ¿sí? Está en menos 30, por eso picaba tan bajo, y la vamos a subir un poquito, la vamos a acercar a 0. Vamos a probar en menos 18, a ver cómo se ve ahora. Ahora, todavía sigue un poco baja. Vamos a subir un poco más. Miren que esto es de ir midiendo, ¿verdad? Los decibeles y por eso es que él hace las pruebas. Ahora, él hace las pruebas sobre su tono
timbre de voz, o sea, lo que sería, entre comillas, lo normal en una entrevista. Entonces, Sí, él está evidentemente buscando el celo. estoy tímido y estoy hablando bajo. Sí, si ven que dice él, estoy tímido y estoy hablando bajo, pero es por eso, porque tú no sabes qué persona se va a encontrar él si de pronto esta persona más adelante posiblemente él no sepa que es una persona que tiene un volumen de voz mucho más alto y le va a tocar reconfigurar nuevamente. Vamos a dejar en 0. Hola, hola, 1, 2, 3, ahí se ve un poquito mejor, pero lo vamos a ajustar un poco más todavía, que se puede, y lo ponemos en más 12. Más 12. Como lo vemos ahora. Hola, hola, 1, 2, 3, sí, ahora se escucha un poco mejor. Ahí. Vemos que pica más cerca del límite, o sea que estamos usando mejor el hardware de nuestro micrófono. Bueno, esto sería la configuración en los micrófonos. Recuerden que estas ganancias que manejamos en este tipo de micrófonos, hay que respetarlas también. Si tú tienes una capturadora, lógico que en tu capturadora también vas a hacer ajustes de decibeles para poder tener una compensación. Siempre se los he dicho, muchachos, a veces es mejor que, lógicamente, no vas a capturar algo súper bajito, pero un audio bajo, dentro de la gama de errores, yo prefiero un audio bajo a un audio reventado. Siempre se los he dicho. Entonces, ya aquí manejando los decibeles, ya ustedes van sabiendo cómo puedes trabajarlo y cómo puedes utilizarlo a la hora de las grabaciones. Siempre nos conviene aprovechar lo mejor posible nuestro hardware, ¿sí? Porque normalmente el hardware de las cámaras está 95% dedicado al video y no tanto al sonido. Y lo mejor es aprovechar nuestros micrófonos Sennheiser, que son de una marca de primera y tienen un hardware de primera. En los micrófonos de puño sí que tenemos un distinto interfase de botones. Tenemos una ruedita que es botón acá abajo y el botón de power acá, que lo usamos como enter, ¿sí? Bueno, tocamos la ruedita, entramos en la sensitivity, ¿sí? Y ahí lo podemos subir o bajar de la misma manera. Ahora claramente no va a picar porque el micrófono está acá arriba. Ahí pica con todo, ¿sí? Tenemos que configurarlo igual. Primero el micrófono, ¿sí? Y después la base para que rinda lo mejor posible. Bueno, así es. Esa es, y les traje a la explicación y a colación este video porque me pareció bien explicado, mejor explicado no pude ni siquiera hacerlo yo, y por eso lo traje a colación para que tuvieran claro lo que es el sistema de microfonía inalámbrico a la hora del seteo, a la hora de setear. Entonces, esto es importante a la hora de que usted se vaya con sus micrófonos para otra ciudad a prestar un servicio o fuera de su rango de trabajo. Él lo dice claramente, si usted está trabajando en su ciudad no hay ningún inconveniente, no hay ningún problema, pero si estás viajando, lo más recomendable es que tú hagas un scan y mires dónde posiblemente puedes trabajar mucho mejor, ¿verdad? Y en qué frecuencias puedes hacerlo. Preguntas sobre esto, muchachos. Interesante este video y el tema del seteo. ¿Alguien más? Seteo. Bien. Entonces tenemos las partes de un sistema de micrófono, transmisores, receptores, el uso de baterías. ¿Qué más? Bueno, hay diferentes sistemas. Este es un sistema también de transmisor, doble antena. Y bueno,
recuerden que para trabajar todo este tipo de micrófonos hay que asegurarse de estar en la frecuencia correcta. Muchos creen a veces es que no me trabaja, profe, no funciona, profe, ¿qué pasa? Y es que, ve, ya le cambié las pilas porque dicen que entonces son las pilas, le echan las culpas a veces a la batería y la batería está a tope, está full. No, esas baterías tienen que estar dañadas porque aquí me muestra que está full y tal. Es que no está seteado el micrófono, no está en la frecuencia correcta, no estás trabajándolo en las frecuencias que se debe trabajar. Eso es como tal, asegurarte de estar en la frecuencia correcta. Y segundo, establecer los niveles. Ya ustedes saben, los decibeles como tal en las bases. Lógicamente, niveles en el transmisor, niveles en el receptor, hablar en el micrófono para mirar, ir midiendo, hola, 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 hasta dónde va a picar, ¿verdad? Saber manejar la ganancia no es solamente darle ganancia por darle ganancia, sino que en realidad lo amerita o si no lo amerita. Y vuelvo y les reitero de que siempre he preferido tener un audio de, de bajo volumen a un audio totalmente reventado donde no puedo hacer absolutamente nada. Entonces, muchachos, por acá les tengo otro video que espero que se lo miren más adelante. Cómo setear un micrófono por completo. Aquí está totalmente de cero. Dura 10 minutitos. Hi, No dura I'm Jordan from Kettner Creative. Ustedes pueden aquí colocarle el subtítulo. Inglés, inglés, inglés de foul, inglés. Bueno. Aquí les he dado la opción de español porque ya yo me lo In vi. this video, I want to show you how to set up your wireless. Entonces, él les enseña a cómo configurar un micrófono desde cero. Este es otro tipo de micrófono con una base, doble antena, y que lógicamente también trabaja buscando o trabajando por referencia de frecuencia. Bien, aquí les dejo el video, muchachos. Les dejo también unos tips para tener en cuenta, el paso a paso. Y bueno, les explico qué es un sistema de microfonía inalámbrica. Aquí les dejo los datos y el que quiera volver a ver la explicación, ahí está el video también para que lo puedan ver. Es importante que tengamos claros los conceptos para poder avanzar en nuestro proceso. Muchachos, bueno, ya dejamos aquí hasta aquí el tema de los dos temas que les traía para el día de hoy, para adelantar y no caernos en lo que es las clases, a pesar de que sé que hoy es festivo, pero con todo esto del tiempo, muchachos, creo que debemos aprovechar hasta el más mínimo respiro, porque en verdad se nos va el tiempo, se nos va en un abrir y cerrar de ojos. Miren, muchachos, ya hoy es 17 de mayo, estamos a 15 días de cerrar, 15 o 16 días de cerrar el segundo corte y arranca el tercer corte, imagínense. Bien, hablemos un poco de los que están aquí, cómo van con el proceso del trabajo del proyecto final. Que han avanzado con el profesor Mauricio, ya tienen la idea, ya han grabado algo.